Los pesimistas no son las personas más agradables para tener cerca. No quiero, pero puedo. Crítico exigir que películas y series logren que estos personajes resulten muy atractivos, feliz o triste. Los pesimistas suelen ser solitarios, desapegados y poco expresivos por experiencias traumáticas. Güey, ¿cómo llegas a eso? Experiencias lo suficientemente fuertes como para hacer que lleven la vida desde una perspectiva crítica y muchas veces desilusionada de la realidad. Y hoy quiero traerte un punto de vista que te va a mostrar por qué el pesimismo no es del todo malo. ¿Cuánto podemos aprender de los pesimistas? ¿Serán ellos quienes más se acercan a la realidad? ¿La etiqueta de pesimista no será solo una forma peyorativa de llamar a los realistas? Me considero realista, aunque filosóficamente soy pesimista. Empecé el video citando a Thomas Ligotti. Nuestra cultura está dominada por el marketing, optimismos superficiales y falacias, enfocados en llegar a una gran audiencia y complacerla, no en buscar la verdad. La falacia ontológica de esperar una luz al final del túnel es lo que vende el predicador. Vamos allá. Mira, el predicador fomenta tu capacidad de ilusión. Luego te dice que seas maldita virtud. Las personas dedican su tiempo y dinero para escuchar lo que quieren, para recibir, a cambio, una confirmación de que sus pensamientos son correctos. Un principio que te llevará a un pensamiento frágil y superficial, pues la profundidad surge al construir y desafiar ideas. El pesimismo logra que la persona reconsidere sus creencias. Bien, pero antes de profundizar más en el pesimismo, para evitar confusiones, voy a separar a los pesimistas en dos categorías, los superficiales y los. Es quien halló en el pesimismo una manera de responder a los hechos negativos de su vida. Es alguien que rechaza el mundo por perder la confianza y ver su vida amarga sin molestarse en entender los porqués. Seguro conoces a alguien así y esto te ayudará a entender de qué hablo. Dos personajes de caricaturas que encajan con esta idea son el viejo Fredricksen de Up, Una aventura de altura, y Doc Hudson de Cars. Guardo eso para recordarme de nunca volver. El pesimista profundo, a diferencia del superficial, comprende a fondo el origen de su visión negativa del mundo. Son quienes, al tratar de entender el mundo, descubrieron su complejidad y nuestra incapacidad humana de comprenderlo totalmente. Sus argumentos tienen fundamentos, no son simplemente quejas vacías de alguien que perdió totalmente su confianza y esperanza en el mundo. Citaré dos ejemplos del cine: Ross Cole de True Crime Detective y el detective Somerset de la película Seven. Quien pasa tiempo conmigo me considera desagradable. Es importante hacer esa distinción desde el principio, porque en este video voy a abordar el pesimismo desde la perspectiva de este segundo grupo, los pesimistas profundos. Es muy curioso cuando uno va a leer a los grandes filósofos de la historia, la mayoría de ellos no da mucha esperanza. Al contrario, la mayoría de los diagnósticos suelen ser relativamente negativos. Al interesarte en expandir tu pensamiento y buscar autores con una visión sincera y fundamentada de la vida, pronto surgen preguntas en tu mente. Comienzo. ¿Por qué será que aquellos que, en teoría, fueron los que más se dedicaron a intentar interpretar y entender este mundo, suelen presentar conclusiones más negativas? Conclusión es eso. Pensar en un filósofo optimista es raro. El conocimiento suele volver crítica a la gente. ¿Será que el conocimiento te lleva a tener una visión más pesimista de las cosas? ¿O entonces, mientras más nos acercamos a la realidad, más pesimistas nos volvemos? ¿La realidad sería pésima? La realidad simplemente es. El tono pésimo es percepción de algunos. Culpo a quienes por años crearon construcciones fantasiosas motivadas por poder u otros intereses, que ganaron popularidad y formaron una realidad ilusoria. Veo el pesimismo como respuesta a la ilusión, una frustración al darse cuenta el hombre de que fue engañado. También quisiera creer en el cuerpo de Pascua, el escudo antimisiles y las strippers de buen corazón. Lamentablemente, veo el mundo como es y creo que el amor es un mito.
El pesimismo surge cuando una experiencia revela la dura verdad y las ilusiones se desvanecen. Eso lleva a sentirse traicionado y le hace darse cuenta de lo lejos que estamos de tener algún control y dominio sobre este desastre que es el universo en el que vivimos. Eres una cometa bailando en un... Y incluso por eso, siempre me ha interesado mucho la perspectiva pesimista, porque veía en ella una menor negación de aquello que no es deseable, el pesimismo. ¿Qué es el pesimismo? Proporción para. ¿Qué es el pesimismo? Fin. Me fortalecían y preparaban mejor para enfrentar la vida. Hijos. No podría hacer un video sobre pesimismo sin mencionar al personaje ruso de la primera temporada de True Detective, para mí, uno de los mejores personajes jamás creados. Ese personaje se quedó en mi mente mucho tiempo después de acabar la serie. Sus visiones pesimistas y extremistas de la vida me llamaban la atención porque estaban bien fundamentadas. ¿Te has preguntado si eres mala persona? No me lo pregunto, Mari. El mundo necesita a un hombre malo. Alejamos a los hombres malos de la puerta. Es un detective acostumbrado a lo peor de la vida, rodeado de un ambiente que revela las peores inclinaciones humanas. Es un personaje intrigante, un pesimista profundo y auténtico. Su forma desilusionada de ver el mundo está algo fuera del contexto cultural de las personas que lo rodean. Eso lo convierte en un extraño. Nena, destrúyeme. No quieres recoger tu cerebro aplastado. No profundizaré en el personaje porque no es el enfoque del video. Solo quería dar una breve descripción de mi experiencia. Este personaje despertó tanta curiosidad en mí que investigué a su creador, el guionista Nick Pizzolatto. Nadie dejaría que hiciera una serie solo de dos hombres hablando, así que agregué un asesinato. Pizzolatto se inspiró mucho en un libro de Thomas Ligotti, La conspiración contra la raza humana, hasta el punto de ser acusado de plagio por referencia cruzada. Y creo que ni siquiera necesito decirlo. Ese es un libro muy agradable de leer. El autor abraza ideas nihilistas e incluso antinatalistas, pero me pareció una lectura interesante para otras perspectivas y para profundizar mis convicciones. Solo está en inglés, pero dejo el enlace aquí abajo por si a alguien le interesa. El libro de Ligotti explora la conspiración contra la raza humana, mostrando cómo el hombre siempre ha buscado conspirar. En otras palabras, formas de usar nuestra conciencia de manera que no nos haga sufrir tanto, para que así podamos tener una existencia más agradable. Pero, ¿qué sería esa tal condición humana? La condición humana es la base. Muchas teorías pesimistas. Es algo que no es tan sencillo de expresar, palabras. Pero para no extenderme mucho, sería algo así como el hecho de que nuestra mente y capacidad de comprensión son limitadas frente a un universo complejo e ilimitado. Muchos atribuyen esa limitación como la causa de nuestras frustraciones en la vida. Frustraciones que para aliviarse requirieron crear un mundo del hombre. Un mundo donde el hombre ya no se sienta limitado por su conciencia. Un mundo donde el hombre parece tener todas las respuestas para el enigma. Los pesimistas no aceptan tan fácilmente el mundo del hombre y prefieren ver las cosas de forma más directa y tendenciosa, entendiendo que detrás de todo lo que el hombre crea, existe un interés que está siendo defendido. Creo que la conciencia humana es un trágico error en la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. Una idea muy común entre los pesimistas es condenar la conciencia humana, creyendo que somos víctimas de ella. Sostienen que el ser humano, a diferencia de otros animales, fue maldecido por su conciencia, porque para los otros seres vivos de la Tierra, la existencia es sencilla. La vida para ellos se trata solo de tres cosas: sobrevivir, reproducirse y morir, nada más. Pero nosotros, los hombres, sabemos demasiado para conformarnos solo con eso. Somos demasiado conscientes. Esa conciencia nos hace contemplar nuestros futuros dolores y nuestra propia muerte. Para un pesimista, ese exceso de conciencia es una maldición, no una bendición. El escritor Thomas Ligotti, por ejemplo, llama a la conciencia el mayor horror o error de la naturaleza, y como un intento de traer una solución para esa carga que llevamos, él sugiere que sería moral
y éticamente correcto dejar de reproducirnos, para que así la raza humana sea finalmente extinguida. Creo que lo más honorable sería negar nuestra programación, dejar de reproducirnos y caminar juntos hacia la extinción. Ya no lo veo así, pero me gusta usar este ejemplo porque, incluso en la filosofía sombría de Ligotti, veo una luz. Veo en su filosofía el mensaje de que el hecho de reconocer y aceptar la futilidad de la existencia humana puede llevarte a una liberación. Una vez que los individuos se desprenden de la constante búsqueda de significado, del intento de aceptación o del miedo al juicio de los demás, pueden encontrar sentido en la insignificancia. Y eso se nota en cualquier pensador pesimista. Porque tras la forma horrorosa y desilusionada en que describen la realidad, hay cosas positivas que se pueden extraer. Si tomamos a los dos personajes pesimistas mencionados antes, sus últimas escenas en la serie o película lo demuestran bien. Mira, por ejemplo, la última frase de Somerset en Seven. Ernest Hemingway escribió una vez: "El mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él". Estoy de acuerdo con la segunda parte. Al no estar de acuerdo con la afirmación de que el mundo es un buen lugar, deja muy clara su visión pesimista sobre él. Pero cuando afirma que vale la pena luchar por eso, existe ahí una cierta luz, una esperanza, un cierto optimismo, incluso dentro del pesimismo. Algo similar ocurre con Ross Cole en True Detective. Al ver el cielo estrellado, expresa la reflexión de sus noches solitarias en el hospital. Es solo una historia antigua. La luz contra la oscuridad. Creo que la oscuridad tiene más territorio. Al observar el cielo estrellado, concluimos que la oscuridad domina. Hace un paralelo con la vida y muestra su visión pesimista del mundo. Ahora observa lo que dice después. Estás mirando su propio cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué es Saradara? Así como Somerset en Seven, Russ probablemente no está de acuerdo con la idea de que el mundo es un lugar hermoso, pero considera digna y poderosa la lucha de quienes intentan convertirlo en un lugar mejor. Ese pensamiento me hace creer que para ver la luz, debes reconocer primero la oscuridad. Negarla es una forma superficial de enfrentar la realidad. Entiendo que esas dos escenas podrían deberse a presión de la industria para lograr finales positivos y atraer a la audiencia. Pero al mismo tiempo, creo que cuando vas lo suficientemente profundo, te das cuenta de que la realidad es una maraña de luz y oscuridad. Doing. Puedes ver la oscuridad o la luz, ambas opciones existen. No hay correcto o incorrecto, lo esencial es mirar la vida con sinceridad. Entonces, cuando digo que el pesimismo no es del todo malo, es porque veo en él una invitación a mirar el mundo de una manera más sincera. Mientras que la gran mayoría de las personas escribe para cumplir expectativas y críticas, un pesimista normalmente puede darse el lujo de preocuparse menos por eso. Él sabe que sus ideas serán rechazadas, por eso veo en ellos más libertad para expresarse sinceramente. El pesimismo, a diferencia de otras filosofías, no busca darte consejos ni decirte cómo avanzar, lo que puede dejarte perdido o afectar tu realidad. Pero es así como encontramos lo que realmente vale la pena en esta vida. A partir de la reflexión, de digerir los descubrimientos y del constante intento de adaptarlos al contexto de tu vida. Nuestra cultura rechaza el pesimismo por considerarlo poco saludable, pero eso es solo charla de coach. Pensar que la filosofía es solo una estrategia es superficial, y muchos creen que el pesimismo no lleva a la felicidad. Entonces, ¿cuál es ese camino o qué es la felicidad? ¿Es real o solo un sueño o delirio? El pesimista profundo conoce la condición humana, la complejidad de la vida, y por lo tanto, esas ideas de caminos correctos, respuestas listas o verdades absolutas. Él lo descarta por completo ahora.